Les saluda el profesor Kevin. En esta oportunidad he hecho un resumen del tema de estadística, para lo cual he realizado este pequeño mapa conceptual. Y como primer punto tenemos la estadística. ¿Qué es la estadística? Nos dice que la estadística es el estudio que reúne, clasifica y cuenta todos los hechos que tiene una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos extraídos. Entonces, muy importante en la estadística que tenemos que tener en cuenta es la población. La población es a qué población voy a aplicar mi encuesta, ¿no? La población viene a ser un conjunto de individuos. Entonces, cuando no tengo los recursos, no cuento con el tiempo suficiente para realizar mi encuesta a toda la población, voy a tener que recurrir a determinar una muestra. Una muestra viene a ser un subconjunto de la población. ¿Y qué es un subconjunto? Un subconjunto viene a ser una parte de la población. El proceso para elegir la muestra se le denomina muestreo. Entonces, tenemos dos tipos de muestreo. El primero de ellos es el muestreo probabilístico y es el más usado. En el muestreo probabilístico también tenemos sus clasificaciones, como por ejemplo el muestreo aleatorio simple, que es el más sencillo. Tenemos el muestreo sistemático. También tenemos el muestreo conglomerado y por último tenemos el muestreo estratificado. También tenemos el otro tipo de muestreo, que es el muestreo no probabilístico, en las cuales también tenemos sus clasificaciones. Tenemos el muestreo por cotas, tenemos el muestreo intencional o de conveniencia, también tenemos el muestreo discrecional y por último tenemos el muestreo bola de nieve. Una vez que hemos tenido nuestra muestra, ahí sí vamos a aplicar una encuesta. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta viene a ser preguntas. Pueden ser de tipo abiertas, donde el encuestado puede expresar sus ideas, opiniones, o también puede ser de tipo cerradas, donde tenemos alternativas, o también puede ser de tipo mixtas, donde las preguntas mixtas viene a ser la combinación de las preguntas abiertas con las preguntas cerradas. También hay que tener en cuenta el tipo de variable. En las variables tenemos que se clasifican en dos. La primera de ellas es una variable cuantitativa. Nos dice que una variable cuantitativa es aquella que se expresa con valores numéricos, que se dividen en dos. La variable cuantitativa discreta, que expresan valores numéricos, que no tiene intermedio, y tenemos la otra variable, que es la variable continua, que tiene valores intermedios, como por ejemplo los decimales. Tenemos el otro tipo de variable, que es la variable cualitativa, que nos dice que la variable cualitativa expresan características, como su nombre también lo dice, cualidades, y también se dividen en dos partes, que es la ordinal, ahí también su nombre lo dice, ordinal, que guarda un orden, y la otra que es nominal, una variable que no guardan orden. Una vez que tenemos nuestra encuesta, vamos a proceder a pasar a una tabla de frecuencias. Decimos que es una tabla de frecuencias porque en esa tablita podemos encontrar la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. También encontramos
la marca de clase, la frecuencia porcentual. Entonces es por eso que se denomina tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias tenemos para datos no agrupados y también para datos agrupados en intervalos. Es importante determinar la medida de tendencia central. Como medida de tendencia central tenemos la moda, también tenemos la media, también tenemos la mediana. Entonces, teniendo nuestra tablita de frecuencias, podemos dar a conocer los resultados de nuestro estudio estadístico mediante gráficos estadísticos. Una de ellas para datos agrupados vendría a ser el histograma. El histograma también nos da paso a un polígono de frecuencia, y también tenemos el gráfico más usado, que es el gráfico de barras. Y por último tenemos el gráfico de sectores, gráfico circular o gráfico de torta. Espero que este diagrama del tema de estadística les sea de mucha ayuda para comprender lo importante que es este temita. Conmigo será hasta la próxima.